11:32 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Recientemente llegó el portaaviones USS Gerald Ford al sur del Mar Caribe para acompañar esa operación de la Armada de Estados Unidos en ese territorio marítimo. Esto ha generado varias reacciones. La primera de ellas fue la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, diciendo que se dejaba de entregar de manera inmediata, era la orden o es la orden para la fuerza pública, información a Estados Unidos. Todo esto se da en el marco de una colaboración binacional en medio de la inteligencia para contrarrestar o para atender, incluso para realizar operaciones en las que se pueda tener información de este tipo entre las fuerzas públicas o las fuerzas militares de ambos países. Para analizar un poco este tema y la suspensión de esa colaboración de inteligencia, nos acompaña a esta hora el general retirado Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la República, ex director de la Policía Nacional. General, muy buenos días y bienvenido. Luisa, un gusto saludarla a usted y a su audiencia. Mil gracias. General, con su estirpe en el tema, comentémosle a la audiencia en qué consiste esa cooperación de inteligencia más que entre gobierno Colombia, gobierno Estados Unidos, entre las fuerzas de ambos países. Luisa, comenzaría por comentar con la audiencia que el presidente de la República ha dado una orden a través de la red X para que todos los niveles de la inteligencia de las fuerzas militares y de policía suspendan las comunicaciones con organismos de inteligencia norteamericanos. Esa es una respuesta que surge por el despliegue militar naval de Estados Unidos en el Caribe y que además hace eco de una decisión parecida que toma el Reino Unido el día de ayer, donde de manera diferencial con Colombia suspende la cooperación y el intercambio de información, repito, para casos que estén relacionados con esta operación naval desplegada en el Caribe. En el caso colombiano, el señor presidente de la República la hace de manera genérica, extensiva, porque dice todas las comunicaciones en todos los niveles de inteligencia y por lo tanto hay una implicación mayor, hasta tanto esa orden no quede de manera expresa, concretada en un instructivo, en una directriz del Ministerio de Defensa, porque de lo contrario entenderíamos que se suspende no solamente la cooperación con la inteligencia antinarcóticos, se suspende también en materia antiterrorista y en todo caso, digo, tiene un grave impacto sobre la seguridad nacional. Yo estimo que el presidente tiene argumentos para reprochar el despliegue naval en el Caribe y el uso de fuerza sobre estas embarcaciones narcolanchas en el Caribe, pero la manera de dirimir esa situación y de expresar esa inconformidad pues debería surtirse, en mi opinión, a través de vías diplomáticas que no afectaran para nada una larga historia de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia. Sí, también para explicarlo, general, y se lo decía en la anterior pregunta, no es algo que se dé directamente desde los gobiernos. Si bien los gobiernos toman la decisión, estas comunicaciones son entre las fuerzas militares colombianas y estadounidenses y el trabajo en una línea de cooperación amplia que se ha estructurado en esos dos frentes, ¿sí? Luisa, el estado de cooperación en materia de inteligencia, de asistencia judicial con los Estados Unidos se normaliza a través de acuerdos, de convenios y de manera, diría yo, estructurada a lo largo de una historia que hace que esos acuerdos sean institucionales y hayan trascendido los gobiernos. Desde luego, quien dirige las relaciones internacionales del país es el presidente de la República y él toma esa decisión e interrumpe esos acuerdos, pero habrá que ver de qué manera, digo, el Ministerio de la Defensa y la Cancillería misma le dan vida a esa orden del presidente de una manera un poco más concreta, acotada y precisa. Pero la verdad es que la historia de la relación ha trascendido gobiernos y en todo caso, para tranquilidad de los colombianos, ha obedecido siempre al interés nacional. Ha dependido siempre de una visión donde las fuerzas militares y de policía tenemos clara conciencia de lo que significa garantizar la soberanía
Sí. Situación que no implica para nada interrumpir y por el contrario acrecentar los niveles de cooperación transnacional contra el crimen. Muy bien, general, esto en el aparato político, en el aparato operacional, operativo. ¿Qué es realmente lo que logra esta cooperación de inteligencia con Estados Unidos? Si pudiéramos dar algunos ejemplos tangibles de lo que ha sido en materia de resultados esta cooperación, ¿cuáles podríamos dar? Pues Luisa, yo incluso voy a traer como hecho, digamos que no es anecdótico porque fue muy grave, una situación que el propio señor presidente de la República reveló un 20 de julio, cuando dijo que él había recibido de parte de la inteligencia de autoridades norteamericanas información sobre un atentado contra su vida. Ese tipo de cosas, digamos, están pasando todo el tiempo. Hay un intercambio fluido que no solamente previene de amenazas estructurales, sino que también protege de manera individual a los colombianos. Ya en la práctica lo que significa es que hay por lo menos tres dimensiones de esa cooperación. Una que es típica antidrogas, que yo diría se mueve como en dos esferas: la identificación con fines de judicialización de los narcotraficantes y también la que tiene que ver con las tareas de interdicción e incautación de clorhidrato, de precursores, pero también de armas. Eh, y por otro lado, lo que tiene que ver con asuntos que prevengan el terrorismo. Luisa, déjeme ponerle este triste ejemplo del fin de semana pasado, cuando estuvimos los colombianos con zozobra viendo cómo en Tunja, a un poco menos de 100 kilómetros de la capital, en una ciudad tranquila y pacífica, una estructura criminal pretendió, digamos, acabar literalmente con terrorismo un batallón de nuestro ejército. Frente a esas situaciones se necesita hoy más cooperación que nunca y por lo tanto creo que lo que deberíamos esperar es que el gobierno precise cuál es el alcance de la decisión, de la orden dada por el presidente comunicada el día de ayer en las redes sociales. Es decir, y para palabras simples, la cooperación de inteligencia con Estados Unidos es vital para las operaciones militares y de policía de Colombia. Ha sido muy importante. Nosotros hemos caminado de la mano con los Estados Unidos, también con otros organismos de inteligencia europeos y de la región, pero sin duda Estados Unidos ha sido un gran aliado y gracias a esa alianza pues se han protegido vidas, se han evitado actos terroristas y se avanza en la lucha contra el crimen. El propio gobierno, por ejemplo, ayer dando la explicación de cómo había ordenado el bombardeo a una disidencia, eh, vinculó esa disidencia con el mundo transnacional del narcotráfico. Y dado que el narcotráfico es un delito transnacional, Colombia necesita aliados transnacionales. Sí, mire, general Naranjo, le quería preguntar también en si se sabe, la suspensión ha sido unilateral, es decir, de la cooperación desde este lado de Colombia, pero se sabe si Estados Unidos también suspendió esa entrega de información y comunicaciones hacia Colombia. No conozco el detalle, pero yo imagino que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias están esperando que esta decisión comunicada de manera genérica por el presidente de la República se concrete en un instructivo, en una directiva ministerial por lo menos, para conocer su alcance. Pero lo que sería previsible es que tratándose de un esfuerzo bilateral, si uno suspende las comunicaciones al aliado, pues el aliado probablemente recurra a hacer lo mismo. No sé y no quisiera especular, pero sería muy triste que esta cooperación bilateral, que ha sido tan fructífera para prevenir y proteger a los colombianos, se vea suspendida. Sí. Mire, general, le voy a poner el siguiente panorama, que es real. Desertificados, el presidente sin visa, con una relación diplomática muy tensa y suspendiendo la cooperación de inteligencia con Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy con esa nación y con todos los proyectos que los vinculan, como este, que garantizarían el orden público en algunos territorios, especialmente aquellos que tienen conexiones marítimas, fronterizas, donde tenemos para algunos organismos un aumento en la siembra, en la hoja de coca,
cuando se están con operaciones contra el narcotráfico en el Mar Caribe? Es decir, ¿en qué panorama quedamos? O sea, realmente lo deseable sería que las tensiones políticas, las controversias políticas, de alguna manera la pugnacidad política entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos, pues se trate por vías diplomáticas en términos políticos, pero que no se llegue a interrumpir procesos técnicos, institucionales, que durante años pues, se han construido con mucho esfuerzo y que han significado generar una confianza entre las partes, entre las agencias de Estados Unidos y de Colombia. Uno lo que esperaría es que la inconformidad que puede sentir el gobierno colombiano, digo, tiene todo el derecho, porque evidentemente estamos viendo en el Caribe unas acciones desproporcionadas en relación con una ofensiva naval a las llamadas narcolanchas, pues si esa tensión existe y ese reproche se lo hace el gobierno colombiano a Estados Unidos, debería tratarlo por la vía diplomática sin afectar los otros niveles de la cooperación. Eh, yo estimaría, digamos, que el llamado un poco a la serenidad, el llamado a la cordura, el llamado al pragmatismo, porque al final suspender la cooperación de inteligencia y de seguridad significa pues elevar el riesgo de los colombianos frente a unas amenazas que hoy están ahí presentes, latentes y que están causando zozobra. Vamos a ampliar esa última afirmación, porque la pregunta anterior y el contexto de la pregunta anterior también tenía que ver con el panorama de orden público el que vive hoy el país, especialmente en algunos territorios. Y tenemos ese panorama y me quedo con su última afirmación. Si pudiéramos hacer un listado, perdón que le reitere la pregunta, sobre qué se pierde con esta suspensión para la defensa del país, ¿cuáles serían esos ítems que estarían en ese listado? Bueno, se pierde la capacidad de prevención en relación con planes terroristas. Se pierde la capacidad de prevención y protección contra planes individualmente considerados, especialmente en el marco de una campaña electoral que ya, digamos, tristemente está afectada por el magnicidio de Miguel Uribe. Pero realmente lo que correspondería hoy es cuidar al máximo a los precandidatos, a los candidatos, a los líderes en los territorios. Se pierde igualmente la capacidad de seguir avanzando en la desarticulación de estructuras de crimen organizado vinculadas al narcotráfico y vinculadas también, entre otros, a la minería ilegal de oro y en general a quienes están en ese portafolio de economías criminales. Y se pierde particularmente interlocución para seguir aprendiendo. La verdad es que hoy estamos enfrentados a unas modalidades criminales que demandan mucha inteligencia para entender qué fenómeno tenemos al frente. Necesitan además de mucha cooperación que va más allá de la propia inteligencia y es del experticio acumulado en las fuerzas militares y de policía. Y en ese sentido digo, lo que no podemos perder de vista es que tenemos unos adversarios comunes y ese adversario se llama crimen. Eh, para decirlo poco bruscamente, conociendo como conocí la lógica mafiosa, hoy probablemente deben estar de fiesta los capos del narcotráfico, sabiendo que se interrumpe esa cooperación. Sí, general, esta es una duda que me acaba de surgir ahorita que usted lo menciona. La suspensión de esa cooperación de inteligencia implica también, tenemos entendido que la fuerza estadounidense, la fuerza militar y la fuerza pública estadounidense también capacita o entrega herramientas a la colombiana para actuar frente a algunos casos de defensa. ¿Eso también se suspende con esta suspensión, valga la redundancia, de la cooperación de inteligencia? ¿Esos mecanismos y herramientas que ya hemos aprendido de Estados Unidos? Pues la verdad, cuando el presidente dice que se suspenden no solamente las comunicaciones, sino que se suspenden tratos con las agencias, crea, digamos, una afirmación genérica que realmente podría incluir, por ejemplo, todo lo que significa la transferencia de conocimiento, todo lo que significa la elaboración de hipótesis de amenaza, todo lo que significa particularmente los sistemas de prevención, de alertas tempranas
en relación con asuntos de seguridad nacional. Pero esperemos, repito, Luisa, que el Ministerio de Defensa emita una directriz, eh, discúlpeme esta expresión, aterrizando y concretando el mandato general del presidente de la República expresado el día de ayer. Sí, porque si bien manteniendo la suposición, porque seguramente Estados Unidos nos lleva años luz en mecanismos de seguridad nacional o para la protección de la seguridad nacional. Sí, además, digamos, se juegan unos intereses que van más allá de Colombia. Hoy el crimen organizado eh, tiene una dimensión transnacional, no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Y hay otros elementos que hacen a la seguridad y defensa nacional que tienen que ver con amenazas emergentes que no necesariamente corren por cuenta del crimen. Sí, general, para ir cerrando, usted que tiene también conocimiento en esas relaciones internacionales que se han hecho desde Colombia en materia de defensa, ¿qué tan irritable con el panorama que ya hemos tocado puede ser esta decisión del presidente Gustavo Petro para esa relación diplomática con Estados Unidos? Yo creo que es un irritante adicional a los que ya se venían tratando y por eso, digamos, estimo que este es el momento de diplomacia y más diplomacia. A las tensiones entre naciones se responde con diplomacia y se responde con firmeza y serenidad. No se trata de claudicar ni dejar de defender visiones que puede tener un gobierno en función de la propia soberanía, etcétera. Pero se trata en todo caso de, frente a un aliado como el que hemos tenido con Estados Unidos, de superar estos desencuentros. Y por lo tanto yo lo que diría es, hay como tres niveles de esa diplomacia. La diplomacia que adelanta el propio presidente de la República, la diplomacia que tiene, digamos, la labor misional en la Cancillería, pero también hay diplomacia institucional alrededor de lo que significa conducir el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública colombiana. Sí, mire, general, y esta sí quería más como un tema de claridad. Ya habíamos hablado de el actuar operativo que corresponde a las fuerzas que tienen este tipo de comunicación y del actuar político y administrativo que lo tiene, ejemplo, el Ejecutivo en cabeza de la Presidencia de la República, en este caso el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo manejar eso desde la fuerza, desde el ejército, desde la policía, desde la armada? Es decir, tienen que acatar la orden que le ha dado el jefe de Estado, ¿sí? Sí, sin duda. Sin duda. Yo lo que no quisiera es ponerme hoy en los zapatos de un director de inteligencia en un territorio, de un jefe de inteligencia en una zona donde se están dando las confrontaciones frente a unas amenazas y un adversario que está actuando y ver qué hago con la información, cómo recibo y comparto información con un aliado que ha estado siempre disponible a ofrecernos insumos para tomar las mejores decisiones operacionales en Colombia. Me parece que hoy debe ser un día, digamos, de mucha incertidumbre, especialmente al interior de los servicios de inteligencia, que necesitan claridad para seguir avanzando. Y una claridad que, en mi opinión, debe partir de la base de que la sola inteligencia colombiana no es suficiente para enfrentar los desafíos que tenemos al frente. El propio gobierno lo ha dicho, el presidente de la República lo ha reiterado, ha dicho en varias oportunidades, la inteligencia colombiana debe apoyarse, lo dijo hace unos meses, en la inteligencia de los Estados Unidos y de otras naciones, porque solos no son capaces, se lo dijo así a la inteligencia. Creo que ese es un postulado pragmático que hay que mantener vivo para que sea una realidad. General y exdirector y ex vicepresidente, usted lo acaba de decir, no se quiere poner usted en el zapato hoy o en los zapatos hoy de un director. Yo lo voy a poner en ese aprieto, necesito una frase final. Si usted hoy fuera, ejemplo, el director de la policía, ¿qué consejo daría ante esta decisión? Pues francamente yo creo que un director de la policía, un comandante de fuerza, está en obligación de hablar con su comandante supremo, en este caso el presidente de la República, para expresarle, digamos, de manera argumental, racional, cuáles son los impactos que produce una decisión de esta naturaleza
y dejarle ver al presidente de la República que si bien él está en derecho de reprochar el despliegue naval en el Caribe y el uso de esa fuerza naval en el Caribe, pues hay canales distintos a esta suspensión de la cooperación. Independientemente de algo que hicieron los ingleses, que hizo el Reino Unido ayer, y es preservar la seguridad jurídica de sus unidades, diciendo, en el caso específico de información que tenga que ver con narcolanchas, nosotros no vamos a participar en tareas de inteligencia. Esa, digamos, me parece es una decisión acotada, racional y que no afecta el conjunto de la cooperación de el gobierno de el Reino Unido y Estados Unidos. Al general retirado Óscar Naranjo, ya lo hemos dicho también aquí, ex vicepresidente de la República, ex director de la Policía, gracias por su tiempo en Noticias Caracol en Vivo, por las claridades, incluso por arriesgarse a dar recomendaciones. Luisa, muchas gracias. Muy amable.